Estamos en el último sermón de la serie que hemos titulado ¿Qué es la Biblia? Y en el día de hoy tenemos que hablar acerca de la importancia de memorizar los pasajes de la Biblia, la importancia de memorizar la Biblia en sí. Yo titulé a esta charla Entre el miedo y la razón, entre el miedo y la razón, porque es ahí, entre el miedo y la razón, donde vamos a localizar un buen espacio en nuestra mente, en nuestro cerebro, para llenarla de palabra de Dios y entonces estar bien preparados para cualquier situación, sea buena, sea mala, sea más o menos, podamos tener la seguridad de parte del Señor de que Él está con nosotros, de que Él nos sigue hablando, de que su palabra es un libro vivo que todavía sigue siendo eficaz para cualquier persona que la abrace como tal. Amén. Si tienen Biblia, vean conmigo por favor un pasaje, lo voy a usar como introducción, solamente en un momento más tendré una invitada especial para charlar con nosotros. Deuteronomio capítulo 6, voy a empezar por ahí. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Esta escritura en el antiguo pueblo judío se llamaba Shema, el Shema. El Shema es esas palabras que el Señor quería que ellos repitieran continua y constantemente. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ese es el famoso Shema. Shema es una palabra muy particular porque implica dos acciones. Implica escuchar, pero también implica obedecer a la misma vez. Saben que así es como comienza el pasaje número 4 del capítulo número 6. ¿Lo leen conmigo, por favor? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus niños. Háblales de ellas cuando estén en la casa o cuando vayan por el camino, cuando te acuestes o cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Lógicamente, este pasaje habla del gran énfasis que Israel, el pueblo de Dios, tenía que tener en la palabra misma de Dios. La palabra misma de Dios era, lógicamente, una palabra que se repetía de manera oral. La razón era obvia. Tener libros era muy costoso. Tener pergaminos, como se llamaba en ese momento, no era para cualquiera. Había que invertir mucho dinero en tener un pergamino y había que también invertir mucho tiempo en conseguir un pergamino. Por lo tanto, el orden de Dios para el pueblo era que aprendieran la palabra, memorizaran la palabra y repitieran la palabra. ¿Notan qué curioso es esto? Hagan memoria de la palabra, repitan la palabra y entonces hagan que esa palabra corra de manera repetitiva, literalmente de boca en boca. En esta tarde tengo el placer de presentarles a mi co-predicadora, a mi co-maestra de la Biblia. Su nombre es Andrea Félix y yo le voy a pedir que ella pase por acá mientras ustedes lo aplauden. Hola Andrea, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por acá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te puedes acercar un poquito el micrófono a tu cara? Está excelente. Por favor, papás, tomen foto ahora porque esto es ahora o nunca. Y el resto de los papás, pues límpiense la baba de ver a sus hijos también algún día, muy pronto, así. ¿Está bien? Me comentaron, Andrea, que aprendiste todo el Antiguo Testamento, que vendría a ser la primera parte de la Biblia. Obviamente la marca es la llegada de Jesucristo, ahora ya empezando en los Evangelios. Pero sin más, te quiero hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ya ves que la Biblia tiene libros, ¿no es cierto? Y el Antiguo Testamento tiene una cantidad de libros. El Nuevo Testamento tiene otra, pero vamos a hablar del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos son? 39. 39.
¿Podrías nombrarme de memoria los primeros 5? Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios. ¿Podrías nombrarme algunos más? Por lo menos los 5 que le siguen. Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. ¿Podrías nombrarme 5 más? 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Ezariah, Nehemiah, Llegamos a Nehemías. ¿Podrías nombrarme otros 5 más? Esther, Hope, Psalms, Proverbs, Ecclesiastics, Song of Solomon, Ujú. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, John, Amos, Obadiah, John, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Le dije de 5 y me disparó los 39, ¿no? ¿Cómo hiciste para recordarte esto? ¿Cómo lo practicaste? ¿Lo fuiste leyendo de a poquito? ¿Tu mamá te ayudó a aprenderlo? ¿Tu maestra de la escuela dominical, Sunday School, te ayudó a aprenderlo? ¿Cómo lo hiciste? Cuando estaba chiquita, mi papi me Cuando enseñó. estabas chiquita y ahora ¿cómo estás? Estás grande, ahora ya estás grande. Perdón mi ignorancia. Pues, cuando estaba chiquita, mi papi me enseñó las 5 y luego mi mami me enseñó y luego mi papi más y luego nos enseñamos mucho y luego cuando el señor Julián dijo que él dijo que si quieres aprenderlos, las aprende y las estaba aprendiendo y luego me las memoricé en una canción. ¿Era una canción? Sí. Excelente. ¿Puedes cantarnos la canción a todos? No, por ahora. Está bien. ¿Podrías hacerme un último favor? Entonces ahora yo te voy a pedir que te pongas en pie, que te pares ahí otra vez. Y entonces, bien despacio, lo más despacio que puedas, que tu nervio te lo permita, vas a repetir los 39 libros del Antiguo Testamento mirando a la gente, mirando a la cámara, por favor, porque estamos saliendo en Telemundo en este mismo momento. ¿Está bien? Okay. Entonces, con el micrófono cerca, entonces mirando a los hermanos para que a ellos burritos aprendan, le vas a enseñar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Ezariah, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastics, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, John, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Muchísimas gracias. Un aplauso a ella. Muchísimas gracias por aprender y te voy a pedir un favor para el próximo año, si todo sale bien y si todo está bien y si no creces mucho y no te vienes así viejita y que se te olvidan las cosas, te puedes aprender todos los del New Testament, los del Nuevo Testamento, y entonces la próxima vez, en un año más, subes otra vez aquí conmigo y predicamos juntos. ¿Te parece? Muchas gracias. Listo, digo, un aplauso para ella, por favor. Gracias. Dios te bendiga. Puedes irte por aquí si quieres hacerlo. Los niños de la escuela dominical pasan a repasar la enseñanza, los pasajes bíblicos que se van a memorizar. No lo van a memorizar ahora, ya vienen trabajando en ello. Y lo van a hacer ahora estos niños. Una bendición, hormigas son. Ellos van a seguir predicando conmigo en un ratito más. Una cosa que yo no dije es que la ofrenda y los diezmos la voy a pasar al final de la enseñanza. Así que les doy gracias a los hermanos que tienen el alfolí en la mano. Gracias por recordarme que era esta parte. Permítame continuar entonces. ¿Qué le parece? ¿Puedo hacerlo? ¿Tiene ganas de seguir aprendiendo junto conmigo?
Ojalá que sí, porque hay mucho que aprender de parte de la palabra del Señor. Permítanme continuar mostrándoles una foto de una persona que es muy particular para mí, una bella señora, por lo menos a mi parecer. Su nombre era Nicolina María Donata Ricci de Ventura. Ella era mi abuelita. Inmigrante italiana que en los años 30, aproximadamente en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, viajó junto con su mamá y su hermano mayor, escapándose de la situación de la guerra, claro, a Argentina, montada en un barco. Ella dice que aproximadamente calcula, a pesar de que ella era una preadolescente, una niña, ella calcula que aproximadamente estuvieron 3 meses en alta mar, es lo que ella dice más o menos, o decía en ese momento. Pero particularmente les hablo de ella, no solamente porque tengo cariño, afecto hacia mi abuela, quien ya está en la presencia del Señor hace bastante tiempo, sino que me recuerdo bien que cada vez que le preguntábamos a ella acerca de su viaje de Italia a Argentina, ella vivía cada cosa que nos contaba. Así que en un promedio de unos 60, 70, y mi abuela murió de casi 85 años, aunque era una anciana y reiteradas veces le preguntábamos acerca de este evento, aunque anciana, aunque se olvidaba otras cosas, aunque anciana, esto se lo acordaba de 1000 maravillas. Saben que cuando ella contaba lo que había experimentado en el barco, ella, por ejemplo, siempre decía que ella era bien consciente de que quién era su papá. Varios años, su papá, o sea, mi bisabuelo de Europa viajó a Argentina cuando mi abuela era una bebé. Ahora ya mi abuela, preadolescente, viaja a Argentina junto con su mamá, o sea que el matrimonio estuvo separado por algunos años por cuestión de trabajo y de inmigración, cosa que entendemos todos. Dice ella, yo dejé a mi papá de muy chiquita, pero yo al bajarme del barco supe exactamente entre toda esa cantidad de gente quién era mi papá. Cuando mi abuela contaba eso, siempre se le llenaban los ojos de lágrimas. La segunda cosa que me recuerdo siempre de ella es que ella me dice, ella hablaba esto y yo siento la brisa, siento el barco moverse, siento ese olor que tenía ese barco en ese momento con tanta cantidad de gente. Nunca me dijo si olor rico, olor feo, olor más o menos. Ella me dice, yo cada vez, escúchenme, me pasaba en esta conversación lo que le pasa a ustedes hablando con sus propios abuelos o padres o demás. Ellos comienzan a recordar y viven exactamente lo que están contando. Lo viven. En el día de hoy no somos tan buenos para guardar cosas en nuestra memoria. Hay mucha más facilidad para guardar las cosas que queremos. ¿Quién tiene un teléfono celular cerca de ustedes? Levántelo, por favor, en este día. Levántelo, póngalo en alto. Levántelo, sacude. Ahí está. Bueno, perfecto. Mucha ventaja en muchas cosas, ese bendito teléfono, pero muchas desventajas en otra. Por ejemplo, es que cuando algo, para no forzar tanto mi cabeza, mejor lo anoto, lo pongo en una nota o simplemente... Imagínense mi abuela, el año 30 con un teléfono celular, hubiera grabado todo el paisaje, hubiera grabado todo el paseo, hubiera grabado toda la aventura, pero no lo hubiera vivido de la misma manera que ella lo vivía cada vez que me lo contaba, porque estaba guardado en su memoria, estaba asentado en su memoria. Saben que la neurociencia nos enseña, la medicina, nos enseña que nosotros podemos ubicar de alguna manera, aunque no a detalle, dónde es que guardamos las emociones y los sentimientos que tenemos. El lóbulo frontal es la parte de adelante de nuestra cabeza. Tenemos una parte en el medio, hay otras partes más, pero quiero explicarlo de manera muy práctica. Y tenemos una parte muy pequeña que se puede llamar hipocampo, y al lado, es hipocampo porque se parece literalmente a un caballito hipocampo, y al lado hay una glándula. La glándula es específicamente donde el ser humano guarda los temores, donde guarda los miedos, donde guarda esas preocupaciones de lo que va a poder pasar mañana. Hemos sido creados así justamente para atacar o salir corriendo. El miedo es bueno, el miedo nada más hay que usarlo bien, pero el miedo es algo bueno. ¿Cuántos dicen eso? Apenas eso. ¿Te mordió algún perro alguna vez?
Y volviste a ver un perro y ¿qué hiciste? Dijiste, hola, que corriste. ¿Alguien dijo correr? Gracias. Entonces, usamos para bien el miedo. La parte frontal, el lóbulo frontal, la parte de adelante de nuestro coco, es la parte donde nosotros podemos razonar, donde razonamos. Acá la parte de los números se mueven acá adelante, la parte del raciocinio, la parte de la intelectualidad. ¿Cuánta gente intelectual tengo en este día acá que tiene un cerebro, aunque no lo sabía? Gloria a Dios, perfecto. Y entonces tenemos la parte de la razón y tenemos la parte del miedo. Ahora lo interesante es que tenemos una gran parte en el medio. Por eso titulé esta enseñanza, y hace un rato lo comenté, entre la razón y el miedo. Entre la razón y el miedo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, creo que lo que podemos hacer es llenarla de palabra de Dios para que entonces nos ayude a tener un equilibrio saludable en nuestra vida cristiana entre la razón y el miedo, entre las cosas que son una realidad, que no podemos evitar, que están ahí, que no podemos tapar el sol con un dedo, como decimos, porque quien está enfermo, no está bendecido, prosperado y en victoria. ¿Amén? No es una falsa fe. Razonalmente, en mi raciocinio, sé que hay una necesidad. Si no tienes para llegar a fin de mes y no alcanza para tu renta, no alcanza para tu renta. Por más que le des vuelta a los números para un lado o para el otro, déjeme decirte, si no te alcanza, tengo una palabra profética para darte. No te alcanza. Y entonces se dispara el miedo. Y el miedo me ataca. Y el miedo me presiona. El miedo me hace detener. El miedo lo que hace es literalmente paralizarme. Y entonces, una vez que estoy paralizado, simplemente soy una presa muy fácil para lo que el diablo, la preocupación, la ansiedad, el temor quiere hacer conmigo. Científicamente hablando, justamente en esta glándula que todo ser humano tiene en el centro de su cerebro, es justamente donde radica, o dicen que es donde se detona la ansiedad. Justamente ¿por qué? Por un miedo que no se puede controlar. ¿Está bien tener miedo? Claro que está bien. ¿Está bien ser una persona racional? Por supuesto que está bien. Dios nos ha arrancado la cabeza. Lo que dice la Escritura, lo mencioné en el mensaje pasado, es que tenemos la posibilidad, nosotros los creyentes, de tener la mente de Cristo. Tener un poco de temor nunca está mal. Razonar lógicamente nunca está mal. Pero entre medio de estos dos ambientes, llene su cabeza de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Utilizando nuestra memoria. ¿Utilizando qué? Nuestra memoria. Justamente una palabra que Dios le da a Isaías para que se la comunique al pueblo era justamente eso. No traigas a memoria las cosas antiguas, las cosas pasadas. No tengas en tu memoria las cosas que no sirven. Más bien, llénala de la palabra de Dios. Porque Dios va a hacer cosas nuevas. Dios no va a hacer cosas nuevas porque sí. Dios va a hacer cosas nuevas a través de su palabra y de que nuestra mente esté llena de ella. ¿Amén a eso? Sometemos todo pensamiento al señorío de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa eso? Llenar nuestra mente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente ahí radica todo lo que vamos a hacer en nuestro comportamiento, en nuestra vida exterior e inclusive es lo que va a dominar nuestros sentimientos. El pasaje central para esta enseñanza es Mateo, capítulo 4, verso 1 al 11, y es la tentación de Jesús. Es cuando Jesús va al desierto, es llevado al desierto más bien por el Espíritu Santo y es tentado por el diablo 3 veces en áreas muy básicas que me gustaría ver con ustedes. Si tienen conmigo la Biblia o pueden prestar atención a la pantalla, el texto aparece en un momento, son 11 versos para leer, pero sería muy importante que lo hagamos, por lo menos para memorizarnos algunas palabras sueltas. ¿Está bien? Luego el Espíritu, noten esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Primera pregunta que te hago a la luz de esta escritura. ¿Quién llevó al Señor al desierto? El Espíritu Santo. ¿Y quién habría de tentar a Jesús? Satanás. Noten por favor, quien lo lleva al desierto es el Espíritu Santo, quien lo tienta en el desierto es el mismo enemigo. Dios no tienta a nadie, ¿sabíamos eso?
Bien, perfecto, pero te puede poner en una oportunidad para que seas tentado en. Va a presentar el escenario correcto para que puedas ver tú mismo qué es lo que tienes en tu cabeza, de qué te has llenado, de qué te has alimentado, de qué te has fortalecido, cómo has comido durante toda la temporada que pudiste comer comida saludable. Y entonces en el momento de la oportunidad donde el Espíritu Santo te mete en un momento difícil y eres tentado, ahora vamos a aprender cómo responder a esto. ¿Estamos listos? Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Lógico. El tentador se le acercó y le propuso lo siguiente, pongan atención. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a una ciudad santa e hizo que se pusiera en pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará a sus ángeles y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Y también escrito está, le dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contesta el mismo Señor. Verso 8. De nuevo lo tentó el diablo y llevándolo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y su resplandor. Todo esto te daré si postrado me adoraras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y le servirás a Él solamente. Entonces el diablo lo dejó y uno de sus ángeles acudieron a asistirle. Vamos rápido a tratar de aprender juntos cómo Jesús responde a esta situación. ¿Cómo Jesús responde? Todos tienen que saber aquí que Jesús es el modelo máximo a seguir para cualquier creyente. Jesús fue tentado en absolutamente todo, no porque había necesidad de tentarlo en absolutamente todo, sino justamente para que fuera un modelo para cada uno de nosotros. Jesús, la doctrina de la encarnación nos enseña que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado ¿en qué? En todo, de la misma manera que nosotros, aunque Él sin pecado. Si alguien te va a entender en tu tentación, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué te va a entender en tu tentación? Porque Él ha sido tentado en todo antes de que a ti te sucediera. ¿Se entiende eso? Bien, Martín Lutero decía lo siguiente, hay tres cosas que forman al cristiano. La primera es la oración, la segunda es la meditación en la palabra y la tercera es la tentación. Noten qué curioso, esto hemos venido enseñando. Cómo orar, cómo meditar para entonces ser tentados y ser victoriosos en esa tentación. Nadie puede decir que es tentado de parte de Dios. Aprendamos que uno es tentado de su propia caída humana, de su propia pecaminosidad. Sin embargo, por el Espíritu Santo tenemos la habilidad de responder correctamente. Pregunto, ¿cómo respondía Jesús? ¿Cómo Jesús respondió ante la tentación de Satanás? ¿Qué usó? ¿Maldiciones? ¿Usó palabras groseras? ¿Se enojó? ¿Solamente lo echó porque simplemente le dijo, vete de aquí, no te aguanto más? ¿Qué herramienta usó Jesús para contestar a la tentación que estaba recibiendo? Gríteme fuerte la palabra. Claro, Jesús no tenía una Biblia cerca, no estaba el Pentateuco cerca de él. Dijimos que era muy difícil tener una Biblia o un pergamino en la mano, pero entonces contesta la palabra. Y contesta la palabra en una manera maravillosa, aunque el diablo también usa la palabra, Jesús contesta la palabra y le da un sentido correcto. Una sola cosa debería decir ahora, creo que es la más importante de esta enseñanza, y es que en un escenario tan vulnerable como el que tenía Jesús, cualquiera se hubiera fastidiado. ¿Cuántos aquí, sinceramente, sufren de mal humor cuando tienen hambre? Déjenme ver la cara, la mano de ustedes. Perfecto. Bien.
Ahora te pregunto, ¿ese mal humor es porque no comiste en cuánto tiempo? Sé que hay gente malhumorada aunque coma, yo entiendo eso, también lo sé. ¿En cuánto tiempo no comiste para que el mal humor te alcance? 4 horas nada más. Hermana tiene diabetes y no se dio cuenta. Un almuerzo, una cena, un día, 2 días. Cuando practicamos el ayuno, los que lo hacemos alguna vez, llegamos, o por lo menos en mi caso, 24 horas y estoy que me muero, que quiero que me pongan suero, que me internen y que el Señor venga a rescatarme y que me dé la gran revelación, porque ya me creo el apóstol Pablo ya en el tercer cielo. Me estoy muriendo y solamente no comí por nada más que 24 horas. Jesús ayunó 40 días sin comida y sin bebida. Era lógico que iba a tener sed y que iba a tener hambre y que iba a querer agarrar a Satanás del mismo cuello. Le iba a decir: Satanás, lo que menos quiero es aguantarte a ti ahora, así que bye. Sin embargo, hubo una conversación y esa conversación fue justamente basada en la palabra. Pero digo, voy al grano. Basada en la identidad de Jesús. Las 3 tentaciones, aunque cada una de ellas tiene su particularidad, por tiempo no voy a hablar de eso, las 3 tienen algo en común, y es que el Satanás lo que hace es preguntarle todo el tiempo a Jesús si eres, si tú eres, si tú eres. Si tienes hambre y tú eres, bueno, dile a la piedra que se convierta en pan. Si tú eres realmente quien dices que tú eres. Y entonces, lógicamente, en un tiempo tan vulnerable como el de Jesús, con hambre, con sueño, caminando en un desierto, cualquiera hubiera reaccionado de cualquier manera, menos de la forma correcta en la cual él lo hizo. Y entonces, Satanás ataca la identidad de Jesús. ¿Qué es lo que tú eres? Présteme atención, por favor, porque la mayor lucha que cada cristiano ha de tener en cuanto a la tentación no necesariamente tiene que ver en cuanto a un pecado definido. Alguien puede ser tentado en el área sexual, son pecados comunes. Alguien puede ser tentado en el área de los vicios, también son pecados comunes. Alguien puede ser tentado en el área de las finanzas, quizás también son pecados comunes. Pero ¿qué tal si alguien es tentado a no creer lo que Dios dice que uno verdaderamente es? Eso también es tentación. Y es la tentación más dura y más difícil que cualquier creyente va a enfrentar todo el tiempo. ¿Quién de aquí se droga? Levante la mano. ¿Quién de aquí roba? Levante la mano. ¿Alguno que tiene 2 o 3 mujeres o 2 o 3 hombres y yo no lo sabía? ¿Ven que son pecados superados? ¿Ven que son tentaciones que ya hemos superado por la gracia y la misericordia de Dios? No es que no lo hayamos sido, quizás lo fuimos, pero el tiempo en Cristo hemos madurado, hemos aprendido, ya dejamos de mentir, dejamos de robar, pagamos los impuestos, le somos fiel al hombre y a la mujer que tenemos al lado. ¡Amén! Ya estoy preocupado por ustedes. Pero todo el tiempo, sin darme cuenta, el Espíritu Santo me mete en un desierto y el diablo me tienta en una de las partes más débiles que cualquier creyente tiene, y es en el tema de la identidad. Porque cuando uno duda de quién es, uno duda de todo el resto de lo que pueda llegar a suceder. Cuando uno duda de quién es, uno le da tregua y carta abierta al temor. Una canción, una de las tantas canciones que cantamos, que es muy bonita, justamente dice: no somos esclavos del temor, sino que somos ¿qué? Hijos del Señor, somos hijos de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. ¿Ya no soy qué? Es una buena manera de acordarnos algún pasaje de la Biblia, nos enseñó Andrea a través de alguna canción. No somos esclavos del pecado, somos libres en Cristo y somos sus hijos. Tenemos identidad en el Señor. Cada vez que el temor te ataque, que la duda te ataque, corre a Dios para escuchar lo que Él te va a decir acerca de lo que tú eres. Cada vez que tengas el corazón ensangrentado, el alma abatida, que no quieras saber nada con nadie, ni contigo mismo, corre a Dios
para escuchar lo que Él va a decir acerca de ti, cómo Él va a hablar acerca de ti, qué es lo que Él va a opinar acerca de ti. Esto me hace acordar mucho al hijo pródigo, aquel hijo que malgastó lo que el padre le debería haber dado como herencia y luego que vuelve en sí, regresa a la casa del padre y el padre lo primero que hace es devolverle su identidad. Le cambia la ropa, le pone zapatos, le pone el anillo y hace una gran fiesta porque el hijo que se había perdido regresó. También tiene que ver mucho con aquel que perdió la identidad y ahora regresa a Cristo para que entonces otra vez abrace su única identidad, que es el mismo Cristo Jesús. Somos hijos, no somos pordioseros, no somos de segunda clase, no somos los siervos solamente o los sirvientes solamente, somos sus hijos. Tenemos la posibilidad de sentarnos en la mesa del Rey, comer junto con Él de los manjares que Él nos sirve en la mesa. Somos sus hijos. Alguien que me ayude a aplaudir. ¿Qué tentación es creer las mentiras del día de hoy? Es una gran tentación, a pesar de que no nos metamos en grandes problemas a nuestro alrededor, a pesar de que no nos envolvamos en pecados que pueden ser destructivos y evidentes. Es más, déjenme usar este ejemplo. Nadie, lógicamente hablando, comienza una conversación de negociación con Satanás. Si Satanás les diría a la gente, creyente y no creyente, mira, el diablo hablando, le diría, mira, a partir de ahora vas a tener este nuevo vicio. Y este nuevo vicio te va a llevar a tener problemas financieros. Y ese problema financiero te va a llevar a tener una ruptura familiar. Y ese problema familiar te va a ayudar a separarte de tu cónyuge. Y eso te va a ayudar a que tus hijos te odien y no te hablen nunca más por el resto de tu vida. Y eso también te va a llevar a que termines durmiendo en la calle como un homeless, como un pordiosero. Y eso te va a llevar luego a la cárcel para entonces luego vas a morir en la cama de un hospital solo como un perro. Si el diablo les explicaría eso a la gente detenidamente, ¿ustedes creen que habría gente que se quisiera meter en esos problemas? Lo que hace el diablo es justamente atacar muy suavemente, muy sutilmente, sobre todo, o para comenzar, en el área de la identidad. La mayoría de los errores, horrores, pecados que aún los creyentes cometemos tienen como base el problema de la identidad. ¿Saben lo que es un problema de estima? Un problema de identidad. Hay gente que tiene la alta estima, yo es lo único alto que tengo, ¿ven? Hay gente que tiene muy baja estima. Las dos son tentaciones fantásticas para que el diablo siga justamente apelando a la duda acerca de tu identidad. ¿Quién eres? Entonces la gente buscamos desesperadamente con quién podemos encajar, a quién podemos parecernos, a quién podemos imitar, con quién podemos competir, pura y exclusivamente basado en nuestra propia identidad. Saben que la vorágine, la ansiedad, la desesperación, dijimos que tiene como base justamente el hecho de no estar conformes ni siquiera con lo que tenemos o cómo somos. Tenemos Thanksgiving a la vuelta de la esquina. No necesitamos un día específico ni un mes específico para darle gracias a Dios por tantas cosas que ha hecho por nosotros. Nos identificamos con el Señor, le agradecemos porque somos sus hijos. Ahora, no te prometo que no vas a caer en tentación. No te prometo que no vas a ser envuelto en algo que va a querer justamente desarmar tu identidad. No te prometo que el diablo utilice cualquier cosa o a cualquiera a tu alrededor para zarandearte en esa parte. Pero te voy a decir sí, lo que Jesús le dijo al apóstol Pedro cuando Satanás lo pidió para zarandearlo. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás te va a tentar. Pero Jesús le dice a Pedro, yo una cosa he hecho por ti. Estoy orando por ti para que cuando salgas de la zarandeada, vuelvas y confirmes a tus hermanos en esta fe gloriosa en Cristo. Amén. No te prometo que no vas a ser zarandeado. Lo que te prometo es que estaremos orando para que tu fe se mantenga siempre y tu identidad intacta en los brazos de Cristo.
Los niños van a pasar por acá en un momento más, están en camino, estoy seguro de eso. Pero antes de eso, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué mentira, cuántas mentiras les has estado creyendo al enemigo durante este tiempo? ¿Cuántas mentiras abrazaste en este año sin darte cuenta? Quizás hemos dejado bastante vacía la parte entre la razón y el miedo. Quizás no nos hemos llenado lo suficientemente de la palabra de Dios, libro maravilloso que todo el mundo tiene al alcance en todas las versiones, predicaciones y enseñanzas por todos lados, libros por todos lados, pero por sobre todo, la Biblia al alcance tuyo, de papel, letra grande, letra pequeña, digital, para que los somos vagos para leer, en audio. Ya por poco la Biblia se nos va a meter adentro de las venas. ¿Será que hemos dejado vacío esa parte, ese almacén, ese depósito entre medio de lo que razono y el miedo que tengo? ¿Cómo voy a poder hacer para combatir cualquier mentira del enemigo? Sin duda alguna, no hay ninguna otra opción sino llenándome de la palabra de Dios. Tengo que saber cómo contestar a lo que me está preocupando e inclusive a mis propias conversaciones, no con otros, sino conmigo mismo. ¿Alguno habla consigo mismo alguna vez? Creo que es con la persona que más detesto hablar es conmigo mismo. Porque no me quiero, porque me encuentro desordenado, porque cuando miro para adentro encuentro un desastre, entonces trato de tapar, como cuando mi esposa tiene mucha ropa para planchar y entonces la esconde para que nadie la vea, pensando que así se va a planchar. Así estoy con mi alma, con mi ser interior. Tengo tantas cosas que arreglar que prefiero ni meterme allá adentro y entonces mejor le pongo algo arriba y le pongo un florero, una flor arriba, un adorno. Le pongo la foto de mi abuelita para que se vea bonito. El salmista David era alguien que tenía una gran habilidad para hablar consigo mismo y repetirse las palabras que Dios mismo le había enseñado. Escribe, por ejemplo, el Salmo 42, donde dice: bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué te desarmas adentro tuyo? Y lo vemos al salmista hablando conversando palabra con él mismo. La razón por la cual apelamos a la memoria, y te pido por favor que la comencemos a usar de la manera más sabia posible, quitando lo que no conviene. ¿Cuántas se acuerdan cosas malas y todavía se recuerdan y rumean sobre esas cosas malas que le hicieron? ¿Hay algún vengativo aquí de esos que dice: yo me acuerdo cuando en el 1974, miércoles 3 de la tarde, ¿hay alguien así? Gracias. Utilice esa habilidad que usted tiene maravillosa de su mente para llenarla de promesas de Dios, de palabras de Dios, y recordárselas a usted y a la gente que usted ama todo el tiempo. Ven que hay gente que dice: esto no tiene solución, no tiene solución. ¿Hay algo en tu vida que consideras que no tiene solución? Mira a tu pareja de al lado, ¿lo ves? Yo sé que desanima, pero hay solución. Uno mira el contexto en el que vive y uno dice: esto es un desastre. No quiero hablar de política porque realmente no es mi fuerte y tampoco debería usar la enseñanza para eso, pero si miramos simplemente el estado en el que vivimos, ¿realmente esto tiene solución? Si lo veo con mi razón, hay que salir corriendo. Si lo veo con mi miedo, ya salí corriendo. Pero si lo veo con la palabra de Dios, entre medio de mi razón y mis temores, posiblemente Dios nos dé la estrategia, la sabiduría, la habilidad de poder seguir repitiéndole la palabra de Dios a nuestros hijos, para entonces así poder combatir cualquier mal que exista de afuera hacia adentro. Y hablando de palabra de Dios, yo creo que los niños ya están preparados para decirnos ellos
Y como siempre, ellos son el ejemplo para los adultos acerca de lo que se trata, hacer memoria de la palabra de Dios. Stephanie, por favor, pasa por aquí arriba para que te vean mejor. Le damos un aplauso a los niños. Miren nomás qué peinado. Gracias. Los niños querían compartir con ustedes el versículo que se memorizaron y ellos lo memorizaron en español. Se lo vamos a decir juntos, ¿verdad? ¿Ready? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Yay! Okay. All right. Ven aquí, papá. I'm going to stand right here. Y ahora los niños de elementary van a subir. Y ellos lo van a decir en inglés. Ready? 1, 2, 3. Okay. You can go ahead and step down. Thank you, guys. Muchas gracias. Aplaudan otra vez, por favor, ¿pueden? Gracias. Adiós. Mientras los chicos de la música pasan por acá conmigo, algunos, estos hacen un relajo terrible en todos lados. Algunos se puede pensar esto es old school, esto es muy antiguo, esto de acordarse de memoria la Biblia, ya hay tantas maneras de poder no usar la mente. No es bueno no usar la cabeza. No es bueno no usar la memoria. No es bueno que estemos desarmados. Y aunque te parezca antiguo, si estás de acuerdo conmigo, vamos a insistentemente proveer lo necesario para que nuestros niños aprendan la palabra de Dios de memoria, para que los adultos se refresquen en la palabra de Dios, aunque sean adultos, tirando a viejos, y juntos podamos tener la habilidad de poder tener la cabeza llena de la palabra de Dios. ¿Para qué? Justamente para poder salir victoriosos de cualquier tentación. No te olvides la palabra de Lutero mientras los chicos pasan por aquí. Hay 3 maneras en las cuales el creyente crece, se desarrolla, se desenvuelve. Es en la oración, en la meditación de la palabra y en la tentación, que es el escenario perfecto para ver qué tanto oraste y qué tanto aprendiste.